Realmente para nosotros es un gozo saber que hay una familia que alaba, que ha estado alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Ahora ellos están haciéndolo para nosotros, para nuestra iglesia. Que el nombre del Señor sea glorificado en sus vidas. Que el nombre del Señor sea levantado en ustedes, porque el Espíritu del Señor nos dice: donde está el Señor, allá hay libertad. Amén. Ustedes tengan la libertad esta noche de poder expresar la palabra justamente con libertad. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén. Amén. Otras visitas al pastor. Ahí pues. Ahora sí. Bueno, hermanos, es un gusto para mí tener ahora el privilegio de leer la palabra del Señor. Amén. Y Carlitos y yo estábamos pensando en el tema en que podemos nosotros guiarles. Y en realidad, como dijo el pastor, nosotros venimos de otra iglesia. No puedo explicarles exactamente cómo el Señor nos llamó de ahí, pero era un llamado irresistible. Es decir, atiendan al norte de la ciudad. Y nosotros decíamos, pues ya estamos, nos habíamos cambiado una iglesia al norte. Y decíamos, pues al norte, ¿cómo? Eso no sabíamos. Pero el Señor nos llevó a través de una vecina de Milton a las clases y pudimos nosotros llegar a ver la palabra que ustedes tienen. El privilegio que tienen ustedes de recibir esta palabra. Y ahora, con el alimento que nos han dado, les voy a explicar lo que ha pasado. Yo les conozco a ustedes porque algunos principalmente aquí en Pueblo Blanco, porque el primer labor que realizamos, porque el Señor nos permitió hacerlo, es una traducción con los hermanos que vinieron al servicio del centro de salud para traducirles en el servicio que ellos tenían. Les conocí a algunos. Ustedes, hermana, sí, yo me acuerdo. Y me acuerdo de la otra vez que estaban también en la otra célula los niños, me acuerdo también. Y eso es bueno porque en cierta manera yo les conozco. Ay, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo yo me acuerdo, yo nunca me olvido. Rocío, que yo la conocía, sí. Y eso es buenísimo porque eso es en el amor del Señor lo que tenemos que conocernos. Amén. Gracias a Dios yo les conozco también algunos por las clases que tienen con Bertita, y eso es bueno. Bueno, y ustedes me conocen a mí por ahí. Yo soy, obviamente, Carlitos, y yo tuvimos también el privilegio de recibirles en mi casa. Y también nos conocen ahí un poquito a mi familia. Pero eso es bueno conocernos entre hermanos. Pero vamos a hablar del Señor. La voluntad del Señor, en realidad, ¿ustedes saben cuál es? ¿Me pueden decir? Esta. Habitar los hermanos habitar los hermanos en armonía. Amén. Tuvimos un privilegio hace un ratito de tener este culto de adoración y danza. Yo no me esperaba esa batalla espiritual que se espera. Precioso. ¿Sí? Además de eso, ¿qué más? ¿Cuál es la otra voluntad del Señor? Estar reunidos aquí, esta es la Reunidos, voluntad, adorar, bendecir, alabar. Ya su palabra. ¿Sí? ¿Qué más? El amor entre hermanos. El amor entre hermanos. ¿Y qué más? Tener fe. Pero principalmente seguirlo. Bueno, Hacer su voluntad. hacer su voluntad. ¿Qué es eso? La voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos. Eso básicamente, conocerle. Pero no podemos conocerle si no tenemos la palabra de Él. Él mismo nos habla a través de la palabra. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y la principal voluntad de Dios es que le conozcamos, que nosotros podamos tener el conocimiento del Señor a través de su palabra y que crezcamos en su palabra. Vayamos creciendo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros, esto que ustedes tenemos es hermoso, pero la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos, que vayamos con su palabra,
que vayamos creciendo en el camino que Dios Amén. nos enseña. Así es. Por favor, podemos leer en Efesios 4, porque aquí les diré verdad. Muy bien. 4:11. Efesios 4 del versículo, Efesios el capítulo 4 del versículo 13 al 15. Efesios 4, 13 al 15. Del 13 al 15. ¿Puede leer Carlitos un versículo? Mi hermana, perdón, ¿cómo se llama? Andrea. Mi hermana, ¿cómo se llama? Ángela. Sí, ayúdame. Hermana, Efesios. Es importante que nosotros manejemos la herramienta. Efesios. ¿Sí? Efesios 4, Efesios 4, el capítulo 4 del 13 al 15. Dice La palabra de Dios dice en el capítulo 3. 13. Hasta que todos, 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya. Muy bien. Hemos hablado antes de la fe, de la unidad, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos a crecer? Hacia la estatura del varón. hasta la Hasta que todos estatura del lleguemos. varón perfecto. ¿Quién es él? Jesucristo. Señor Jesucristo. Y es difícil, porque Jesús. Empezar a caminar el caminito para llegar a la estatura del Señor Jesucristo es difícil. Solo podemos si atravesamos el mismo camino. Voy a ver. Yo sé que muchos aquí ya le conocen. ¿Quién le conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Amén. 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 Sí, eso es importante. Cuando yo tenía el privilegio de manejar la herramienta que me dejaron mis hermanos para el evangelismo, sí es cierto, estamos aquí, en el camino. Estamos aquí al principio, pero tenemos que recorrer el camino hacia el Padre. Y tenemos que ir creciendo a través de él. ¿Sí? A la estatura De la plenitud. del varón perfecto. ¿Sí? Y ustedes en la iglesia del Evangelio de Cristo tienen, ¿qué tienen? El tabernáculo. ¿Tienen? El tabernáculo, ¿no es cierto? Y esto es la representación de qué? La prefigura de nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia? La prefigura. La prefigura en el Antiguo Testamento. en el Antiguo Testamento. La hermana Bertita me enseñó una cosa importante, que hay que comer todo el cordero. Amén. Desde el principio hasta el final. Y estamos hablando del principio, de uno de los principios. Amén. ¿Sí? Hay que llegar a conocer a la estatura del varón perfecto. Muy bien. Ahora, cuando nosotros estamos aquí andando, al principio, ¿cómo estamos? Conociéndole recién, somos como niños chiquitos. Estamos a los pies, pero somos como estamos chiquitos, vamos creciendo, ¿no es cierto? Como estamos chiquitos, ya, caminando. Y al principio, los cristianos, si recibimos al Señor Jesucristo, pero nos portamos como niños. ¿Y los niños cómo son? Desobedientes. Desobedientes. ¿Ah? Desobedientes. Hacen su voluntad, revoltosos, ¿ah? Desobedientes. Desobedientes. ¿Qué más? Hacen berrinche. Hacen berrinches, se ponen ahí, yo quiero esto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más son los niños? Voluntariosos, a querer hacer su Esos voluntad. desordenados. Desobedientes. Desobedientes. A ver, nosotros tenemos niños. ¿Qué más? Hacen pataleta. ¿Qué más? ¿Cómo son los niños? No tienen vergüenza, a veces dicen las cosas y llorones. Y a llorones, quejones. ¿Ah? Sí, no. El Señor no nos quiere así. El Señor nos quiere espiritualmente maduros. Sí, y es importante por eso seguir el camino. Nosotros, ¿se acuerdan ustedes cómo era Pedro cuando le conoció el Señor? El apóstol, bueno, el discípulo. ¿Quién era Pedro? A ver, pescador. Entonces era intelectual. Era un hombre rudo. Sí. Era El efusivo. carácter fuerte. Un carácter fuerte. Era voluntarioso. Y entonces, ¿cómo era? Como un niño. Ajá.
Sí, como niños. Claro, Cuidado. ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en el Getsemaní? Eso también. ¿Cómo era? Cortó la oreja. Voluntarioso, ¿no? Él quería hacer a su manera. Quería Haz la la oreja. Sí, ¿no es cierto? A su voluntad. A su voluntad. ¿Y cuántos años tuvo con Jesús? 3 años, los 3 años del ministerio. Violento. 3 años. ¿Ustedes creen que dónde estaba? Y estaba con Jesús Todos los días. todos los días. Bien, Y era ¿cómo estaba? ¿Cómo? ¿Sí? Porque ¿qué pasó cuando murió Jesús? Eso pueden encontrar en Juan 18:25, ¿no? Bueno, sí saben. Claro, le negó. Negó 3 veces. Juan 18, 25. Sí, está en Juan 18:25. ¿Y cuándo lo negó? ¿Cuándo le negó? ¿Cómo fue, mi hermano? Bueno, Nicolás. bueno, claro, A ver, cuéntenme. Pedro dijo, Señor, yo te seguiré Eso. hasta el final, hasta la muerte, ¿no? Y si hay que morir por ti, yo moriré. Ya. Pero el Señor le dijo, no, porque antes que cante el gallo a la medianoche me negarás 3 veces. Pero él no entendió el mensaje, él no entendió. Entonces dijo, no, sí. Y cuando ya vio como se dice, la cosa que se puso difícil, se lo negó, ¿no? Y le dijo, no, yo sí no lo conozco, yo como me han dado, no sé quién será, ¿no? Y cuando acabó de decir todo eso, ya cantó el gallo. Entonces él lo negó. Fueron 3 veces. Sí, son 3 veces que lo negó. Y me da pena porque a veces somos así. Le conocemos, ¿verdad? 3 años. Y Pedro con 3 años. Nosotros le conocemos. Yo le conozco. Y a veces estamos así como niños. Y a veces pasa la parte del difícil. No. O sea, le negamos. ¿Cómo se siente uno conociendo la luz de la palabra cuando caemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sintió Pedro? Lloró amargamente. Se arrepintió. Qué dolor, qué amargura. Pero el Señor es fiel. Amén. El Señor es fiel porque ¿se acuerdan ustedes cuando murió y él se fue? Pues imagínense cómo se habrá sentido. Saben que los hermanos, o sea, los demás discípulos no sabían que Pedro le había negado seguramente. Cuando Jesús muere, desaparece, ya viene la resurrección, ¿qué pasa? ¿Cuál es el que? Bueno, Magdalena va primero, ¿no? Pero después, enseguida que avisa a María Magdalena, ¿quién le va a decir? ¿Quién más? ¿Quién sabe? Juan. No, Juan ganó la carrera, pero no entró. No entró. Y entró Pero Pedro. ¿quién estaba Pedro? Seguramente era como... Llegó más tarde. Pedro era fuerte. Pero era fuerte. También. Era Fuerte. El temperamento, ¿no? Físicamente, todo, Pedro. Fuerte. Mira, Paulina, A ver. en ese punto, Y dígame. digamos, ellos, por más que estaban con Jesucristo y eran sus discípulos, no tenían valor porque no estaban llenos del El Espíritu Espíritu Santo. Santo, claro. Entonces, cuando llegó el Espíritu Santo, es que realmente Les en dio el poder. tabernáculo donde ellos estaban, en el sitio alto que ellos estaban, les dio poder. Entonces ahí salió Ahí se paró y Pedro. con la fortaleza Papá, del Espíritu Santo. muy bien. Varones. Muy bien. La cuestión es así. Pero yo quiero que noten una cosita. Cuando Jesús resucita, no le dice, tú me negaste, ni nada cosa. Sobre ti. El Señor es fiel, le conoce, sabe que se arrepintió. No avisa a sus demás hermanos, nada. Le ama tanto y le tiene tanta fe que le trata igual, que siempre le amó. Y no pasa, solamente cuando recibe el Espíritu Santo en Pentecostés a todos, tienes Esa fuerza. esa fuerza, porque ya Jesús está dentro. Nosotros no podemos hacer las cosas solos. Díganme. Perdón, a mí lo que me impacta de este relato es de que Jesús ya sabía que le iba a negar, ¿no? Y sin embargo, él nunca dejó de amarle, nunca dejó de amarle, le amó, le siguió amando igual. Y así sucede con nosotros, que con nuestras actitudes le negamos, le hacemos a un lado lo que él hizo en la cruz, todo, y sin embargo igual nos sigue amando. Amén.
Eso es algo maravilloso. Eso es como la Que mesa. nunca deja de amarlo. Es como la mesa. Nos reanima, nos da vida. Eso es. Amén. Eso es maravilloso. El Señor nos da las provisiones para ir creciendo como Pedro. Vamos a leer ahora en Mateo 6. Del versículo 28 al 32. Mateo capítulo 6, del versículo 28 al 32. 28 al 32. Sí. ¿Ya tiene? Amén. ¿Me Amén. puede leer un versículo y Andrea? Sí. La palabra del Señor dice: ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni tejen. San Mateo 6. 6:28. Está bien. Creo que es otra. Síguenos. Corrección. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios dice así al pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, no hará mucho más por ustedes, que poca fe tienen. ¿Ya? ¿Ustedes conocen los lirios? No. Es una plantita, Carlitos, ¿puedes explicarnos qué son los lirios? Los lirios es una flor. Y hay un lirio, me acuerdo ahorita aquí en el Ecuador, que es propio del Ecuador, que se llama la Azucena. Sí. ¿No es cierto? En todo el mundo hay lirios. Hay lirios de altura, hay lirios de la costa, hay lirios del desierto, hay lirios de los pantanos. ¿No es cierto? Me llama la atención un lirio de la altura que se llama Edelweiss. O sea, porque debe ser el lirio más hermoso que hay en la tierra. Sí, el lirio, bueno, esta vez del que habla Carlitos, es de las montañas y no hay mucha tierra. Y a veces hay roca. Hay un poquito de tierra y mete sus raíces y empieza a crecer un poquito. Y le cae la nieve y no. Y le cae la nieve y vienen las tormentas y todo. Y sigue. Y sigue vivo. Ese lirio, ese Edelweiss es de la flor representativa de Alemania. De Suiza y Austria. Austria, bueno. La cuestión de la florcita del lirio es que el Señor le pone en un lugar difícil, ¿sí? Y esta permanece, se queda. ¿Sí? ¿Cómo son las plantitas? ¿Cómo crecen? En el día y en la noche. En el día, ¿con qué se alimentan? Eso saben los niños. La luz, las hojitas, el agua, ¿ande? La fotosíntesis, ya. ¿Sí? Todo eso es un alimento. Así el Señor nos da el alimento, como ahorita, ¿no es cierto? Estábamos pensando. Perfecto, es el día, nos alimenta. Pero las florcitas y las plantitas también llegan a la noche. Y en la noche aprovechan todo el alimento del día. ¿Sí? Hablábamos con mi pastor el otro día que hay tiempos en la vida del cristiano, en este camino, que las cosas a veces no van bien. ¿Sí? Como Pedro, como hablábamos, le llegó la noche, ¿sí? Pero no tenía el alimento espiritual porque no había recibido el espíritu, no sé qué pasó, no le transmitía todo el conocimiento que había tenido en el día, en sus 3 años con Jesús, y se desbarató. Solo el Señor le dio la luz cuando ya se fue revelada toda la palabra y todo el espíritu. Sí. Nosotros también tenemos días y noches en nuestras vidas. Las cosas, a veces siendo cristianos, a veces no van bien. ¿Sí? Pero no debemos desanimarnos, porque el Señor les pide. Dice el Señor que tenemos esperanza. Y lo primerito que hablábamos, Marta Moreta dijo, tenemos 2 cosas que el Señor nos da: la fe y
pesar de todo. Sí. El Señor, es porque bajo el Señor tenemos control. ¿Qué dice el Señor cuando estamos en prueba? Con nada estés afanados. Nada estés afanosos. ¿Qué les dijo a las flores? No estés. Pero yo quisiera decir algo. Si el pastor nos mandó a leer un libro, y en este libro dice más o menos así, hace relación de cómo es una flor. Una flor necesita agua y nutrientes que los toma de la tierra. Suben, ¿no es cierto?, a las hojitas, y por proceso de fotosíntesis, el agua, más estos nutrientes que son de la tierra, fósforo, potasio, lo que sea, se transforman ahora en glucosa, se transforman ahora en la savia, ¿no es cierto? Justo esa es la palabra, la savia, y ahora es un nutriente para la plantita. Y espiritualmente es así con nosotros. Tomamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tomamos las aguas de su nombre, ¿no es cierto? Aleluya, qué lindo. Viene el sol de justicia, ¿no es cierto? Y produce en nosotros ese proceso de fotosíntesis. Y viene el alimento espiritual para nosotros. Entonces, eso es lo que pasa en la plantita y esto es lo que pasa en nosotros, como lirios espirituales. Nosotros recibimos todo eso, ¿no es cierto?, para cuando la noche nosotros estemos fortalecidos. ¿Sí? Y a pesar de la tormenta, de la nieve, de lo que sea, de los vientos y de los dolores, estemos fuertes. Deben ver como la plantita arraigada en la roca, sin que pase nada. ¿Sí? Sí, es cierto, el Señor a veces coge y a la plantita que está más o menos bien, pero algo ahí está choqueándose, ¿qué es lo que hace? Y le endereza. Y le endereza, le pone una estaquita. Y eso, bueno, a la plantita nos dice le duele, pero a nosotros cuando estamos así con pruebas, Nos duele. nosotros sí nos duele. Nos duele el corazón. O sea que vamos a recibir otro mensaje a los hermanos de Cristo, los que seguimos al Señor Jesús. Tenemos padecimientos y sufrimos. Sí. Muchos. Sí. Pero ¿por qué? Porque el Señor quiere que fortalezcamos nuestra fe, que nos aferremos a su amor. Él lo voy haciendo así. Sí. entonces aferrados y así como bien uniditos, ¿quién pues contra vosotros? Amén. Amén. Sí, ¿no es cierto? Eso nos da. Esa es la parte del crecimiento. A Pedro le pasó, a todos nos pasa. ¿Sí? También nos ofrece el Señor, entre muchas cosas. Una cosa. A Pedro, quiero que ustedes lean en Romanos 8, 30. Ese es un ejemplo, ¿no? Romanos 8, 30. 8:30. Sí, Romanos capítulo 8, el versículo 30. Amén. Amén. Dice, ya tú entiendes. Amén. A ver, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. y eso hizo Pedro, hizo ese con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora, en el alabanza que vimos, nos escogiste, y se nos justificó, nos dio la sangre de paz, la sangre de bendición y la sangre de Consagración. y cada vez que nosotros tenemos algún problema, vamos al altar de sacrificio. Allá, sí, a nosotros a pedir perdón y a limpiarnos con las aguas de sangre. Con su sangre preciosa que aquí estábamos diciendo, cúbrenos, Señor. Así, amén. Bendito seas Dios de paz, de Dios, de pactos, de promesas que cumples. Amén. Amén. Cumples y
Adonai, mi amor. Aleluya, Dice, Señor. Adonai, dice. No cansamos diciendo amén. Entonces ese amor tan grande que nos da, también nosotros podemos dar. Pero si Él está así, verdaderamente con nosotros, ¿sí? Muy bien. A Pedro le dijo, ¿Yo mira, puedo decir una cosita? sí, claro. Este versículo que nos lee la Paulina en Romanos 8:30, para mí es un versículo que va de eternidad a eternidad. Sí. Porque aquí dice, a los que predestinó. a los que nos escogió, ¿cuándo? En la eternidad pasada. Aleluya, Señor. A estos también llamó, o sea, a estos que predestinó nos llama y nos dice, vengan, recíbanme a mí como su Señor y Salvador, y yo les llevaré a paz, les llevaré a pastar en delicados pastos junto a aguas de junto a aguas de reposo, te pastorearé. Nos dará la libertad, crecimiento. Y luego de eso, ¿qué viene? Y Pues, no, hermanos, Les no se queda llamamos, ahí, no se queda ahí, sigue la a revelación. los que llamó, a estos también Justificó, gloria a Dios, por la sangre de Cristo, aleluya. O sea, mis pecados están Oh, Señor. justificados. Lavados, Y cuando perdonados, Dios Padre me ve a mí, me ve, ya no me ve a mí, sino que me ve a través de la sangre de Cristo. Y entonces yo soy santo, soy agradable a Dios, ¿no es cierto? Soy perfume agradable, ¿no es cierto? Qué maravilloso. Somos Y santos. sigue después algo más a través de maravilloso. la sangre. Y qué maravilloso. Y después, Y a los que El Padre ve la justificó, También se a estos también glorificó. Para la eternidad. eternidad. Amén. Entonces yo, ese mensaje. Amén. Es- Amén. Precioso. los que somos justificados nos va a glorificar, nos va a dar vestiduras blancas Aleluya, para la gloria a eternidad. Dios. Qué lindo. Qué maravilloso. O sea, el Señor me trata aquí en esta tierra con amor, ¿no es cierto? El Señor me llevó personalmente estoy hablando, me llevó a sus rediles, ¿con qué? Con cuerdas de amor. Amén. Aleluya, Señor. Y me llevó a que yo sea de sus rediles. Y me lleva a delicados pastos, y me lleva a aguas de reposo, y me tiene para la eternidad gloria. Aleluya, gloria al O sea, Señor. para mí los caminos del Señor son pero Perfecto. exaltados y perfectos. Aleluya, Señor. Por la eternidad. Y por la Para la eternidad. aleluya. Yo quería hacer una reflexión ahí. Mira qué gloria habernos predestinado a nosotros. Como diciendo que corona, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos sido elegidos todos para salvación. Sí, cuando yo tenía 40 años yo no sabía, yo estaba perdido en el mundo, en delitos y pecados. Y de repente me llamó con voz audible y todo eso. Y luego me hizo entrar a su iglesia para conocerlo a él. O sea, a través de su sangre me lavó, ¿no es cierto? O sea, me justificó. O sea, después de que me llamó, me justificó y después que me justificó, también me glorificó. Sí, quiere decir que ahora estamos en lugares celestiales. Y ahora Que entiendo siguen una los cosa, caminos por la tierra. que hay personas que el Señor los llama con amor. Y con amor algunos hemos llegado a los pies del Señor. Pero a otros los trae con dolor. ¿Y por qué los trae con dolor? Porque ya están predestinados para ser de su redil. Entonces el Señor no quiere que se pierdan. Bien, vamos con amor o vamos por dolor, pero el Señor nos llama De para todas ser maneras nos de su deja. redil. Buenas o por las Más. Aleluya, Señor, no nos No por deja. temor. Pero No por gloria temor. sea su nombre. Ahora vamos a leer Pero, segunda de Pedro. pero A ver, si se Diana. encuentra Diga, Sí. Nicolás. en el hospital me topé con una señora que tiene cáncer y tiene bastante avanzado en el hígado y yo le hablaba de Dios y ella decía, pero ahora por el temor de morir necesita Dios del Señor. Le digo, pero ¿por qué temor? Le digo, si el Señor es todopoderoso y el Señor le va a bendecir
siempre y cuando usted se arrepienta, pida perdón primero a sus hijos que tienen muchos problemas y vaya a los pies del Señor. Pero vaya usted por amor, no vaya por temor de que se cáncer ni por el temor de que se va a morir, sino por amor. Y él no, porque Dios es amor. Y si usted perdona, perdona por amor. Entonces ella decía, no, es que por temor yo no quiero ir. Digo, y no veo por temor, no, por amor, ¿no es cierto? Entonces por temor no existe, ¿no? ¿Por qué puede ir a Dios por temor? Porque es un Dios malo, Dios no es malo, es un Dios bueno. ¿No? Sí, un temor lo que la hermana está diciendo es, lo que la hermana está diciendo que a veces el dolor, la enfermedad, la escasez, el problema, la relación mala que tenemos, pueden ser un medio para llamarnos a Él, ¿no es cierto? Puede ser un medio por el cual nos llame. No siempre ha de haber felicidad en el llamado que nos hace el Señor, ¿no? Tiene que haber a veces dolor. Y con ese dolor, con esa aflicción nos acercamos a Él. Es una forma de llamarnos así. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo? Claro. Pablo estaba totalmente, como digamos, en el bando puesto, hasta matando a los santos. Y el Señor le eligió, sencillamente. Y antes de los... Sí. Y como él no veía claro, ¿qué es lo que le hizo? Caer del Porque caballo. Le hizo caer del ciego. caballo y le dejó ciego. Por 3 días. Por 3 días. Y se le presentó directamente. No hay alternativa. Cuando él es el ciego. Amén. Sí. Ese es un ejemplo de llamado con dolor, ¿no? Sí. Con aflicción, ¿no? Y yo quiero que busquen en 2 de Corintios 10. Sí, sí. Pero es dolor también, pero es amor. Sí. Porque nosotros vivimos transitoriamente en esta tierra, ¿no? El Salmo 90:10 dice: 70 serán los años de los hombres y 80 para los más fuertes. Con todo, su fortaleza será molestia y trabajo. O sea, eso es lo que el Señor predestinó para los hombres, 80 años. Y después la eternidad. Y lo que tenemos que, o sea, estos 80 años son transitorios, lo que deberíamos es prepararnos para la Para la eternidad. eternidad, así es. Pero en un, dices que somos como la neblina, ¿no? Que un día está y luego desaparece. O como la flor, Sí. como la hierba. Como la hierba, como la flor de un día. Mañana ya no. Y Carlitos, ahí sobre la enseñanza que el pastor dio esta tarde, que hablábamos del Apocalipsis y todo eso. Bueno, ¿para qué es todo esto, no es cierto? ¿Qué haremos frente a esta situación? Preparar a la novia que va a ser arrebatada. O sea, de eso se trata, porque si no van a ir a la gran tribulación, a la gran alegría. Entonces tenemos que preparar ahora para que se amen unos a otros, para que entreguen su corazón. O sea, la palabra es justamente para cambiar el corazón. Sí, Señor. En 2 Corintios 10, sí, por favor, León. 2 Corintios 10, el versículo 15. La palabra del Señor dice: no llegamos con grandes pretensiones a donde otros han trabajado. Al contrario, esperamos que mientras más crezca su fe, nos extenderemos gracias a ustedes, según nuestra propia pauta. Bueno, aquí está Pablo también hablando cuando está haciendo la hoja. Y yo me preguntaba si es posible crecer en amor y crecer también en fe. Sí necesitamos también crecer en fe. Amén, claro. El camino no es 2 Corintios 10, 15. 2 Corintios 10, versículo 15. Sí. Sí. Pablo necesitaba también crecer. Sí. En la estatura que tenía Pablo. Sí. ¿Sí? Amén, así es. Necesitaba crecer. Y había sido botado del caballo y con toda, llegado al Señor y la revelación. Y le probó. Y todas las cartas que tenemos para nosotros son de Pablo. Y él necesitaba también crecer. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros empezamos aquí. Pero sí, es cierto, podemos estar por aquí. Unos hermanos pueden tener más conocimiento espiritual. El Señor les revela. Porque mientras más queremos conocerle, más nos revela.
Todos necesitamos crecer. Necesitamos llegar al Padre, como dijo el hermano Raúl. Nosotros, mientras más vamos creciendo, nosotros tenemos más gloria para cuando estemos en el cielo. Nos estamos preparando para hacer la novia. Tenemos que estar más preparados. Seguir creciendo más. Es el propósito. Pablo estaba creciendo. ¿Dónde está en su estatura? De acuerdo al varón perfecto. ¿Dónde está? Sí. Todos necesitamos crecer. Cada día estudiamos, ¿no? Sí. Cada día debemos crecer. Sí. Y de eso lo hacemos. Sí. Necesitamos aprender su palabra. Necesitamos tener. También dice en segunda de Pedro, por favor, 3:18. Pero yo quisiera decir algo. Pablo ya cuando estaba viejito decía, he peleado una buena batalla, no sé en qué versículo está. Sí, en Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. 4. He peleado la buena batalla, he ganado. A ver, sí, dame leyendo, por favor. Para que sea el texto clarito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. No es fácil. La carrera es carrera. La carrera necesita entrenamiento. ¿Qué más necesita? Ejercitarse en la palabra. ¿Qué más necesita? Disciplina. Practicar. Buena alimentación. Buena alimentación de la palabra. Así es. Entrenamiento. ¿Es fácil? No, hay una cosa muy interesante en la carrera. Dice, despojándome de Jesús. O sea que también tengo que irme despojando para poder correr. Amén. Cuando el Señor Si no nos dice, despojamos, sí, que el Señor le vaya aumentando Él, que me vaya llenando de Él, su Espíritu. Jesús. Y yo mismo, Paulina, mengo. Que el Señor hable conmigo. Él hable a través de mí. Sí. Esa es. Eso. Entonces, que la batalla es estrecha, el camino es estrecho. Vamos, pero vamos a la gloria. ¿Sí? Como dice. A mí me hace entender que cuando dice, he acabado la carrera, dice en el 7, ¿no es cierto? He acabado la carrera. Que el Señor, que Pablo llegó a los que, o sea, eso es lo que nos toca a todos, correr esta carrera. Y a mí me hace entender más o menos que está hablando de la época de los griegos, ¿no? Que hacían esos famosos decatlones que tenían que cruzar los valles, tenían que cruzar los valles, cruzar los ríos, subir a la montaña y cumplir un poco de pruebas hasta llegar a la meta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Correr esta carrera. O sea, hablando de la prefigura de Cristo, nosotros tenemos que cruzar los atrios como cristianos, ¿no es cierto? De comer los pastos frescos, ¿no es cierto? Y llegar al lugar santo. Y si es posible llegar al lugar altísimo, o sea, al lugar santísimo, o sea, correr esta carrera, porque esta es la carrera para la eternidad. Amén. Y el momento que dice correr es correr, no dice caminar. O sea, Sí. es deprisa. Como dijo el pastor, alimentándonos bien para poder esta carrera. ¿Cómo nos alimentamos bien? Con la Con la palabra. Mientras más palabra, más corre. Con la oración. Con la oración, con Con la alabanza. Con el entrenamiento. la palabra tiene que hacer en nosotros y aquí Vida. Carne, tiene que hacer carne. Ya. Justamente. Vamos a la siguiente. A ver. por ahí voy yo. A ver. Porque en realidad a veces logramos cuánto de tanta palabra, a veces es un poquito o a veces casi nada. Lo importante es que quede muy adentro un buen contenido. ¿Sí? Y eso
hacer Vida, carne, carne. se roba, suavicia. Sí. Yo puedo hablar por mí. Mi vida la dediqué a trabajar y a trabajar y hice dinero, y de ese dinero y de eso no me voy a llevar Nada. ni un centavo. Todo va a quedar aquí. Lo único que me voy a llevar es lo que he aprendido de la palabra. Aleluya, amén. Así es. Amén. Tu alma bien confortada. El Señor nos provee de otra cosa para que sigamos aprendiendo en el camino de lo que nos hace. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Amén. A ver, habla, hermano. A ver. La palabra de Dios dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces tenemos dos partes donde también tenemos que crecer: en gracia y en conocimiento. Gracia, si bien mi hijo, mi hermana Lucía se lamentó un poco. Gracia sí es belleza, pero la belleza ve adentro, la que nos da el Señor, la espiritual, la que ha hecho carne, como decía mi hermana Rocío, pero en realidad esa ya es parte de nosotros. O sea, sí hablamos, sí decimos de la palabra, sí avanzamos, sí todo. Se pueden dar cuenta que los discípulos hicieron milagros cuando vivía Jesús. O sea, hay dones, pero eso tiene que hacerse por adentro, tiene que nuestro lenguaje, tiene que cambiarse por dentro mismo. Amén. Y cuando yo se abraza, decir, Señor, dame tu gracia. Eso. Para poder pasar este día y compartir con los hermanos que me rodeen o con la gente que me rodea. Esa es la gracia, compartir. ¿Qué más es la gracia? Compartir. Mi boca dice cosas agradables, lo bonito de la gente. ¿Qué más? ¿Qué más es eso? ¿Qué más se manifiesta cuando hay gracia espiritual? Y las actitudes. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo reaccionamos cuando? Con amor. Controlados. Mansedumbre, amor. Están los frutos. Como los frutos. O sea que la gracia son los frutos. Sí. Es la parte espiritual bella. La belleza espiritual. Yo creo que es la gracia de Dios en nosotros y A ver, nosotros debemos Paulina, reflejar en esa. ese punto, dice en Corintios, en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, más el amor edifica. Es decir, ¿cuál es el camino mayor? Es el amor. Y el amor no podemos inventarnos, sino que es producto de un caminar, y el Espíritu Santo en determinado momento nos produce el fruto, porque nosotros no podemos solamente producir el fruto, por la experiencia propia que me pasó. Entonces, dice Pablo, y os presento un camino mejor después de hablar de los ministerios y de los dones. ¿Cuál es el camino mejor? El amor. Entonces quiere decir que tenemos que vivir siendo hombres y mujeres espirituales. Entonces la carrera es pasar también la primaria del conocimiento de la palabra e ir a la secundaria o a la universidad, que es el alimento sólido y es la transformación en un hombre y mujer espiritual. Porque si no, hemos corrido la carrera en vano. Entonces Pablo dice, yo he corrido la carrera, he guardado la fe, o en otra parte dice, no es que yo sea perfecto, sino que corro la carrera despojando de todo lo que queda atrás al supremo llamado de Cristo Jesús. Dice, ¿cómo nos van a conocer los demás que somos verdaderos cristianos? Por los frutos. Por los frutos, actitudes. Sí. Si nosotros nos comportamos como niños, ¿cómo los ven? Sí. Esperemos que no sigamos valorando las cosas. Una cosa que dice en ese mismo versículo nos da el conocimiento. Y yo les digo sinceramente, yo creo que cuando yo vine a la iglesia, sí conocía al Señor, le servía y tenía todos los frutos porque estábamos en todos los ministerios de ayuda. Está bien,
conocerle, el mensaje que tiene, perdón, que la iglesia de Cristo es único. No hay otros. Recién creo que estoy empezando a conocerle verdaderamente. Y yo le agradezco con todo mi corazón que haya venido. Yo le pedí conocimiento y él me está dando. Y me está dando borbotones, cosas que estoy volviendo a leer versículos de nuevo, porque yo estoy entendiendo. Exacto, o sea, ya está ya revelada la palabra. El Señor. La gracia y sabiduría también. La gracia me da para conocerle y verme los frutos. Uno de los frutos estamos dando gracia. Hay un versículo que dice que si necesites sabiduría, pídele al Señor y el Señor te dará abundantemente. Porque cuando nosotros vamos a la palabra, personalmente estoy hablando, no entiendo. Entonces el Señor me dice, ¿sabes qué? Pídeme la sabiduría a mí, yo te voy a dar sabiduría, para que entiendas lo que estás leyendo. Sí. Y el Señor nos da la sabiduría para entender. No solamente nos da la sabiduría, sino nos da la revelación. Es increíble. Porque a veces hay partes y a lo mejor ni sabemos, pero en un momento dado el Señor va sacando. El Señor se revela. Y a veces que uno ni siquiera se pensó ni se imaginó, pero ese rato se va dando. En el momento menos pensado el Señor me revela lo que en mi corazón estaba ahí divagando, se iba por hablando. ¿cierto? Claro, porque estábamos por aquí, nos íbamos por acá, ¿no? Pero no, pues ahí está. Cuando le obedecemos, dice, ¿quieres conocerme? Yo te doy la palabra, te doy todo. Y además eso te revelo. Y me voy por el camino correcto. ¿Sí? Sí es. Ahora, ahí también el Espíritu nos redarguye. Porque si hay algo ahí que está medio... No sé si a ustedes les pase algo, por ejemplo, a mí el Espíritu me mueve, y inclusive dice, no, el venir acá mismo, no estábamos tranquilos en la iglesia porque teníamos que compartir estos momentos, el moverse de un lado al otro. Entonces el Espíritu mismo dice, muévese. Cada uno, no se queden quietos, hagan algo, muévase. Amén, amén, y debemos hacerlo y hacer inclusive un poco más, todo eso, nuestro interior clama. Sí. Porque no hacer justamente lo que el Espíritu le dice que haga uno viene a caer en lo que se llama, lo que deberíamos tratar de la autojustificación. Si usted, por ejemplo, siente en el Espíritu hacer algo por el Señor, moverse, predicar, tal vez enseñar, tal vez cantar, y no lo hace, entonces está en una transgresión, ¿verdad? ¿Sí? Y hermanos, entonces estamos autojustificándonos cuando decimos, yo no puedo, Señor, enseñar, me estoy autojustificando a mí mismo, yo no tengo tiempo, Señor, para irme allá, no tengo la habilidad, no tengo transporte. Una autojustificación a algo que el Señor me está mandando a hacer. Y eso es un pecado, hermano. Eso veíamos esta tarde, que son los signos de estos tiempos actuales. La autojustificación. Espíritu rebelde. Ese es el primer caballo del Apocalipsis. Sí, así es. Con su palabra también tenemos discernimiento, nos revela la verdad. Y eso es bueno, porque ya no hay engaño. Ya no somos los niños que nos engañan. A los niños, un chocolatito. No. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí? No nos engañan. Amén. La palabra genuina, y esa es de la otra parte que nos da el Señor. La leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Y eso está en segunda de Pedro, en primera de Pedro 2:2. Anhelemos esa leche natural. ¿Saben qué? Esta iglesia del Evangelio de Cristo tiene eso. No es leche natural. Nada de Pedro. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños algo que el pastor quería oír. Vuestros conceptos, gloria al Señor.
No es para que el hombre se vanaglorie, no es para que el hombre se llene de orgullo ni de vanaglorie, es para honrar el nombre del Señor. A ti, Señor, todo honor y toda gloria, Señor. Y yo quisiera decir algo más de esta leche espiritual. Cuando una madre tiene un niño que está lactando, es la madre la que come y le da el alimento a su niño a través de la lactancia. Esa es la leche que ese niño necesita para poder vivir. Ahora, hablando ahora entre nosotros, alguien que va a exponer la palabra tiene que alimentarse de esa palabra. Y ya que se ha alimentado de esa palabra, tiene que dar a los demás hermanos para que ellos coman esa leche, o sea, algo ya procesado, que sea fácil de entender y de alimentar. Esa es la leche espiritual. Amén, sí. Y siempre nosotros tenemos que tener esa palabra aquí. El Señor nos revela y es genuina, es la verdad. Y nadie nos va a separar del camino, no nos va a llevar por un lado y por otro, no vamos a ser niños fluctuantes. Sí. Porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿cómo saber? Dice, ¿quién habla la verdad? ¿qué es la sana doctrina? Y hay mucha gente confundida, hay muchas iglesias que no son claras. Entonces, y hay muchos que dicen, prefiero no saber. O me desilusiona. Va a una parte y no recibe la leche correcta. Y tiene una desilusión en la casa. Claro. Sí. Es una pena. Paulita, no es solamente desilusión, es lo peor que eso, decepción, que es algo peor. Yo soy una vez, yo salí decepcionada. Pero el Señor es a la leche genuina, no adulterada. Sí, estábamos hablando esta tarde, perdón por el mito, estábamos hablando esta tarde de que en estas épocas que estamos viviendo, los conocimientos bíblicos que tiene determinada iglesia o determinada congregación a lo mejor son incomprendidos por otras iglesias, y lo que otra iglesia hace a lo mejor dice, yo estoy en lo correcto, pero allá está en lo incorrecto. Claro. Porque no hay unanimidad en el conocimiento de la palabra. Unos enseñan una parte, otros enseñan otra parte, otros dicen no esto, otros dicen no otro, y entonces el Cordero Pascual, que es la palabra, no está comida totalmente. No han comido todo el cordero, ¿no? No se ha comido toda la palabra. Y por eso unos creen que, por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu, no es correcto eso. Eso no es correcto. ¿Para qué saltar? ¿Para qué gritar? ¿Para qué aplaudir? No, aquí es orden. Aquí es orden. Entonces viene la frustración, como dice, ¿no? Voy a una iglesia y dice, salí frustrado porque ahí no me dejaron ni aplaudir. Voy a otra iglesia y encuentro la libertad. Y cuando, claro, el Señor a mí también me ha dado aquí en la palabra, yo entendía la palabra y decía, no estoy de acuerdo, y qué decepción. Luego vino la frustración, o sea, es algo tenaz que me sucedió. Sí. Pero el Señor es fiel. Y ya nos dio, ya nos ha dado el camino, ¿no es cierto? Su fe, su amor, su gracia, su conocimiento. Esa leche legítima, sin adulteración, su palabra. No nos desviemos. Sigamos creciendo. Animémonos en unos a los otros a seguir creciendo y aprendiendo. Paulinita, un poquito antes en Efesios 4, habíamos leído desde el 13, pero desde el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, y a otros pastores. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del propio Cristo. Y así en Pedro también dice, vosotros como piedras vivas, creced como una iglesia santa en el Señor. O sea, cada uno de nosotros somos piedras vivas. Pero el Señor mismo ha señalado a unos que tengan los ministerios. Ahora tenemos nosotros que tenemos que preparar a los que vienen, porque ellos tienen que seguir edificando el templo santo del Señor.
Pero hay una verdad, mis hermanos, perdón por insinuarmente. Y yo preguntaría a mis hermanos con todo respeto, ¿qué significa ser una piedra viva? Por ejemplo, mi hermana, ¿usted qué entiende por piedra viva? Porque lo que dice mi hermano es una verdad, es bíblico. Somos piedras vivas. Y me quedo yo en las nubes sabiendo qué quiere decirme esto, Señor. ¿Qué es la interpretación de esto? ¿Cuál es la revelación de esta palabra para usted? Cuando el Señor le dice a usted que es una piedra viva. ¿Ha visto una piedra viva usted alguna vez? ¿Nunca? ¿Quién ha visto una piedra viva? Nadie ha visto una piedra viva. ¿Pero qué es espiritualmente, mi hermano? Una piedra viva es poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Sí, vamos a la parte física. ¿Cómo sería una piedra viva? Una piedra viva. ¿Cómo sería una piedra viva? Vamos a imaginar. A ver, no, una piedra viva. Es decir, una piedra que está inerte, y la veo moviéndose así, ¿no? Que esté por allí y por allá, piedra viva, ¿verdad? Nosotros somos piedra viva. Aleluya, Señor, somos piedras vivas, nos movemos. ¿No es cierto? Y tenemos la vitalidad de la vida propiamente en una piedra que es inerte, ¿no? La piedra no se va a mover, es inerte, pero si tiene vida va a moverse. Es así como decimos columnas vivientes, una columna que se mueve. No, en el templo de Dios tenemos que ser columnas vivientes. ¿Usted ha visto una columna viviente, hermano? No, tampoco. Entonces, ¿cómo interpretamos una columna viviente, mi hermano? Una columna que va en noviembre. Está sosteniendo y está moviéndose, ¿sí? La iglesia está sostenida porque hay columnas que se mueven y sostienen el peso de la columna de la iglesia. Entonces, mis hermanos, tendremos que tener la percepción del Señor, la bendición del Señor para poder interpretar la revelación de las cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando decía mi hermana, hay dos cosas, ¿no? La gracia decía, ¿y usted? ¿Y qué más? El conocimiento. El Señor nos dice, por gracia sois salvos. Amén. ¿Qué es gracia entonces? Un regalo. Un regalo de la bendición del Señor, amor del Señor. Entonces el Señor nos dice ahora, crecer en gracia. ¿Qué quiere decir esto? Crecer en el regalo. Crecer en el amor, en la bendición. Claro. Crecer en esto, no quedarnos con haber recibido la gracia de la salvación, no crecer en amor y en conocimiento, para que las dos cosas hagan un efecto en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Crecer en gracia, Señor, yo crezco, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu benignidad, en tu bondad, porque por gracia yo fui salvo, Señor. Y quiero que esta gracia que yo recibí, Señor, no se quede conmigo, que se expanda, Señor, a otros. Y en el conocimiento de tu palabra, Señor. Amén. Entonces, ahora, para cerrar, nosotros nos debemos preguntar. ¿Queremos crecer? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Amén. Vamos a crecer. Amén. Gloria a Dios. El Señor. Dígame, ¿en qué nomás? A ver, dice una lista de cosas, ¿de qué nomás vamos a crecer? A ver, ¿en qué nos vamos a ayuden? ¿En qué nomás hay que crecer? Primeramente en amor. En amor, sí. ¿Qué más? En conocimiento. En conocimiento. ¿Qué más? En fe. En fe. En sabiduría. En Aleluya. sabiduría. Entendimiento. Aleluya, Señor Jesús. Y Señor, y no, en paciencia, en su conocimiento, en fe, en amor, en gracia, en conocimiento, deseando esa leche más esperada. Aleluya, Señor. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Aquí en Y así la hacemos la voluntad de Dios. segunda epístola de Pedro, versículo 5. Segunda de Pedro, Capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Qué Dios. hermoso, ¿no? Dejaremos de estar ociosos Sí. sin hacer nada. No son frutos de eso, sino más bien Es son un solo cosas fruto. que nos manda a hacer el Señor. Es un solo fruto que tiene 9 partes. Del aspecto, Amor, digamos, ¿no? gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pues en 9 Pero aquí partes. nos exhorta bien Piedras bonito. vivas. Porque si estas cosas están vosotros. 3 más. Sí. Ajá. ¿Cierto? No nos Está- aumentó. es la misericordia uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Cuáles otras dos? Ustedes son mis compañeras. Compañeras de estudio. Una es la misericordia y las otras son 12. Nicolás. Es de la esposa, sí. Y la esposa, O sea, lo que pasa es que el crecimiento no se queda en la lealtad. Yo les digo sinceramente, pasó un tiempo, yo dije, cuando vine a la primera clase, no sé nada, no conozco nada, no, nada. Si no es por la Si no es por la misericordia de mi Señor que me llevó a una clase que puede alimentar. Sí, estoy siguiendo el libro. Sí, mis hermanos, no somos niños. Solo estamos siguiendo el mensaje que tienen ustedes. Y gloria sea su nombre. Amén. Y la Aleluya. misericordia de Dios con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mis hermanos, mi hermana ha abierto un paréntesis, yo diría, ¿no? Una interrogante. Cuando hay una interrogante, cuando usted está leyendo un libro y encuentra un signo de interrogación, ¿qué le está diciendo esta porción? ¿Qué le dice cuando usted encuentra en una lectura un signo de interrogación? Que hay una incógnita, Una algo. Incógnita, ¿verdad? Que eso, que hay una pregunta. Algo más. Algo más. Algo más, ¿no es cierto? Entonces yo digo, mi hermana y su esposo han dejado escrita una interrogante de algo más que tenemos que recordar o aprender. Yo quiero plantear lo siguiente, mis hermanos, que esta meditación que ha hecho mi hermana sea una interrogante, un sello de interrogación para continuar con el tema del crecimiento espiritual. Amén. Recién han comenzado, mi hermano. Amén. Recién han comenzado lo que es el crecer, ¿no es cierto? ¿Quieren saber más? Sí, sí. Entonces, mi hermano Son 10 querido, capítulos. Entonces, pues sabemos por sacar copias. Porque ustedes también tienen mi compañía. No, pero las copias, pero lo que vamos a crecer es así, compartiendo. También, así. Participando, Porque mi hermano, preguntando cuando no se entiende. porque mi hermano tiene unas cosas también. Mi hermano también dice. Amén. Sí. Porque crecemos en conjunto. Si sacamos copias, solo leemos y la letra mata. Más el espíritu. Amén. Gloria a Dios. entonces, mi hermano querido, ¿Cómo estás? Como esos dos frutos más que nos decían, es entrega, misericordia, entrega y sujeción. Sujeción. Entrega y sujeción. bien. Bueno, yo quería decir acotar algo que dice el pastor.